Ya jóvenes, ahora sí que muy buenas tardes, son las 14:15 minutos. Para información de ustedes también jóvenes, para que lo tengan presente, ya está siendo grabada la sesión de trabajo del día de hoy. Eh, para el día de hoy tengo presupuestado, jóvenes, desarrollar este documento que ya tengo a la vista, y luego viene lo que yo llamo el sistema de contabilidad para entender lo que es el proceso de contabilidad. Entonces, todos sabemos que jóvenes, que la próxima semana se suspenden, hay pausa en el desarrollo de la actividad. Jóvenes, por lo tanto, para esta semana el presupuesto es eso, llegar a entender. Y así como lo expliqué el lunes pasado, jóvenes, la idea de ustedes, junto con el día lunes y ahora ya en forma mucho más específica, de ir abordando y ir caminando para llegar a entender la contabilidad desde la perspectiva de la contabilidad financiera. Otro tema que también, jóvenes, tenemos que llegar a comprender cómo la contabilidad aporta aquello, es justamente esto que yo llamo y titulo, jóvenes, relación entre gestión, información, contabilidad. Y lo primero que quiero hacer entender, jóvenes, en esta lógica de este primer esquema, jóvenes, es que este es un ciclo que está funcionando permanentemente en toda entidad, en toda empresa. ¿Y en qué sentido? Yo ya voy a entrar a definir, jóvenes, cada uno de estos términos en forma más detallada. No obstante eso, jóvenes, nosotros en una entidad lo que hacemos técnicamente es una gestión de los recursos propiamente tal. Y vamos a llegar a entender que para lograr obtener recursos, nosotros tenemos que conseguir financiamiento. Y ese financiamiento tienen dos fuentes. Yo puedo recurrir a lo que llamamos el financiamiento externo, salir a pedir prestado dinero, ir a un banco, por ejemplo, jóvenes, como también se entiende de que el financiamiento lo pueden generar o hacer vía aporte los dueños. Imagínense hoy día que estamos experimentando una pandemia, jóvenes, hay muchas empresas que están en crisis. No todas ellas, jóvenes, van a poder lograr conseguir recursos vía banco. Pero también hay que entender que muchos dueños jóvenes van a tener que ser ellos quienes financien para que esta empresa continúe en el tiempo. Por lo tanto, técnicamente yo debo hacer gestión de los recursos con que cuenta la empresa, pero también debo hacer gestión del financiamiento que dispone esta. Están así que muchas empresas están endeudadas, jóvenes, y tengo que salir a renegociar, obviamente, el compromiso que yo tengo que cumplir. Por lo tanto, hago gestión. Cuando yo hago gestión, tengo que tomar decisiones. Decisión que ya dijimos que se transforma, jóvenes, en una acción, se convierte en una acción en la sesión correspondiente, que también debo generar control. Toda vez que realizamos alguna acción, jóvenes, hay un resultado, tenemos que ejercer control, llevar a cabo esta cuestión que llamamos de control, y obviamente también voy a tener información. Ahora, alguien me podría haber dicho, a lo mejor la información va aquí, luego gestiono. No, pero da lo mismo, joven, en qué momento, cómo trato de traducir, pero esta es una cuestión que está circulando permanentemente en esta lógica propiamente tal. Yo para gestionar necesito de información, información que nace obviamente desde el momento en que nosotros lo estamos mirando, desde la contabilidad, entre otras fuentes importantes en esta, jóvenes, generar información correspondiente. Primera cosa. Y en virtud de ello, yo paso a distinguir lo siguiente. ¿Cómo lo voy a entender la gestión? Y aquí hago ciertas definiciones o cierto alcance, que obviamente es la perspectiva con la cual yo miro muchas veces con estas preguntas que son muy concisas, muy breves, pero muy relevantes en cuanto a entender la temática que nosotros estamos llevando a efecto. ¿Qué es lo que es gestión? Y si ustedes me preguntan a mí, cuando yo hablo de gestión, jóvenes, me refiero a los directivos, técnicamente. Y obviamente, ¿qué es lo que hacen ahí, jóvenes? Tomar decisiones. ¿Qué es lo que hace un directivo? Tomar decisiones.
¿Qué es lo que hace el vicerrector en la Universidad de Santa María? Toma decisiones. Decisión que después se convierte en una acción y obviamente volvemos a lo mismo en el funcionamiento de una empresa. Ahora la pregunta, el cómo se hace esta gestión. Y aquí coloco, jóvenes, en alguna medida, una forma de abordar, entendiendo que hay otra mirada para que yo puedo mirar la gestión de empresas, la administración de empresas, como por ejemplo la visión clásica, planifico, dirijo, jóvenes, controlo y cierro el circuito propiamente tal en esa lógica. Yo estoy mirando la gestión también bajo otro elemento como proceso. Y al mirarla como proceso, jóvenes, yo para gestionar requiero de información. Luego vamos a entrar a explicar también qué es lo que vamos a entender como información y así sucesivamente. Información que voy a ocupar para tomar decisión o decisiones, decisión que se convierte en una acción y luego, jóvenes, debo tener o saber que en este proceso de gestión debo ejercer control. Lo quiero destacar, jóvenes, el tema de control, porque es fundamental de entender que todo directivo, jóvenes, una de las funciones que debe llevar a cabo es cumplir con la función de control. Si a ustedes yo si les preguntase a ustedes una pregunta muy básica, muy operativa, jóvenes, fíjense, ¿quién es el responsable de que esta sesión de trabajo se esté realizando de acuerdo a la programación? Día lunes, bloque 7-8, luego 9-10. ¿Qué me deberían responder ustedes? ¿Quién es el responsable de hacer control de que esta sesión de trabajo, jóvenes, se lleve a cabo dentro de la universidad? ¿Quién me debería responder ustedes? Jóvenes, ¿quién es el responsable de que esta sesión esté realizándose en este instante de acuerdo a lo que está preestablecido, de acuerdo a lo que hemos dicho, jóvenes? Por ahí me están respondiendo. Vicerrectoría académica, el coordinador, alguno, el coordinador del ramo. Jóvenes, si uno lo mira, por ahí hay algunas respuestas que casi deberíamos decir el vicerrector académico. Jóvenes, si uno lo mira en la estructura así jerárquica, el rector. Es el rector el que debería ejercer la función de control. Ah, pero profe, no va a estar... No, hay preguntas distintas. No estoy preguntando cómo controla el rector, que es otra cosa. Y ahí viene la pirámide hacia abajo, que es una pregunta distinta. Jóvenes, yo hago siempre este alcance porque entiendo que ustedes en su formación, jóvenes, van a llegar a, con la evolución, jóvenes, del desarrollo de la profesión, una vez graduados ustedes, jóvenes, van a llegar a ser directivos, gestores de las entidades que pueden ser propias de ustedes mismos, jóvenes, dueños de ellas, como también, jóvenes, trabajadores de este nivel directivo. Jóvenes, la función control es una función indelegable, que es muy distinto a cómo hacer el control, que suena distinto. Y ahí empiezo a bajar de nivel para llegar a hacer control, que es muy distinto. Pero, ¿quién es la primera persona que debe cumplir con la función de controlar? Es la autoridad máxima, jóvenes, de toda institución, de toda entidad que nosotros dijimos que era empresa, entidad contable, entidad mercantil. Jóvenes, importante de entender aquello en cuanto hablamos de gestión. Luego, ya entrando un poco más en ciertas definiciones, información, ¿qué es lo que son? Datos útiles, relevantes, jóvenes que constituyen una señal y que cambian el comportamiento. Ojo, no es cualquier dato, es un dato útil, relevante, que en el fondo se transforma en una señal y que obviamente nos permite a nosotros y que nos va a llevar a cambiar el comportamiento propiamente tal. Decisión, son los estados posibles de alcanzar, jóvenes. Hoy día tengo que tomar decisión con respecto a mañana. ¿Cuál es el estado posible a alcanzar como objetivo? La acción, hecho concreto como resultado de la decisión.
decisión se transforma en una acción. La acción, jóvenes, es el hecho concreto. Una vez ya tomada la decisión, jóvenes, y llevada, ejecutada como tal, como acción. Y luego, técnicamente, jóvenes, podemos definir el control como el dominio de las variables y del hecho. Fíjense, el dominio de las variables y del hecho. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Que cuando yo controlo, tengo que entender qué variables son las que están detrás de aquella transacción correspondiente, de aquel evento como tal, jóvenes, pero también debo entender el resultado. Al entender el resultado, joven, también paso por las variables primero. ¿Cómo es el tipo de relaciones? Esta interacción que se da entre los elementos que constituye el sistema, jóvenes, justamente ahí yo estoy ejerciendo el control. Hay muchos niveles de control, pero aquí estoy llegando al máximo, al que uno debe entender, donde yo tengo dominio de las variables y por ende del hecho. Y ahí estoy llevando a cabo control. Jóvenes, todos estos alcances, tanto este documento como el anterior que vimos en la clase anterior, los vamos canalizando para ir entendiendo la contabilidad. Luego, en esta, en esta lógica, y si ustedes hacen memoria, jóvenes, en la clase anterior también vimos, de alguna manera, cuando yo les dije que el sistema contable opera como un sistema de medición y que hay fases. Cuando hablamos del sistema de medición, dijimos que captura el dato, hay registros y archivos de datos, acumulación de datos, y aparecen los reportes pertinentes de acuerdo a la acumulación que se hizo en la fase previa. Y este parangón que hacemos con el proceso contable, con el sistema contable como tal, dijimos que como estamos hablando de una transacción, de un hecho concreto, obviamente luego del hecho hay un documento que constituye la evidencia de respaldo de la transacción que estamos registrando, está el asiento contable en el libro diario, luego viene el analítico que constituye el libro mayor, y luego viene el estado contable, los estados contables, entendiendo que pasamos, jóvenes, al balance de comprobación y saldo, y pasamos al balance de 8 columnas, y luego tenemos los estados financieros clasificados que técnicamente obedecen a un ordenamiento de los 4 grupos de cuentas, con previo análisis y mayor clasificación o agrupación de ellos. Entonces, al entender aquello, aparece ya el concepto de sistema de información, porque lo otro que necesita la gestión es información. Y para yo tener información requiero de sistemas. Y aquí empieza a operar necesariamente. Cuando nosotros hablamos del sistema de información como tal, este sistema de información, jóvenes, uno debe entender que requiere de un sistema de medición. ¿Y por qué? Porque recuerden que información no es más que un dato relevante, útil, que constituye una señal. En aquello, entonces ahora hay que preguntarse, ¿cómo recogemos datos? Entonces aquí aparecemos que el sistema de medición, en esta lógica, jóvenes, gráfica, que uno dice entrada, proceso, salida, a un sistema de medición, lo que entra son datos, que en el caso de las transacciones correspondientes que nosotros vamos a mirar, son transacciones económicas financieras de carácter monetario. Hay un proceso, y en este proceso, ¿qué es lo que arroja como resultado en este proceso de medición? Datos. Dato que en la medida que constituye a señal, jóvenes, pasa a ser información. Y aquí entramos al proceso de gestión como sistema de información. ¿Y por qué? Porque en este proceso, jóvenes, ¿para qué requiero información? Para la toma de decisión. Y en este proceso, aquí donde uno tiene que entender, jóvenes, aparecen las personas. Y por eso quiero graficarla en este sentido, que al momento de trabajar los datos, pero ya no cualquier dato, aquel dato que es señal útil, relevante, por darle dos particularidades de la información. Jóvenes, ¿quiénes son los que toman decisiones finalmente? Las personas. Por eso estoy graficando aquí aquello. Un ejemplo sencillo en esta lógica que estoy planteando, jóvenes, es la siguiente. Un ejemplo para el sistema de medición. Entran dos datos, uno de ellos estoy explicando aquí como el precio de venta unitario
10 pesos por unidad y estoy indicando la cantidad vendida, 1000 unidades vendidas. Entra el proceso y en el proceso de adición, jóvenes, arrojo otro dato. ¿Cuál es el dato que arrojamos acá, jóvenes? Son 10.000 pesos. Pero este dato, ¿cuál es la diferencia entre los datos de entrada y los datos de salida de un sistema de medición? Es su organización y estructura. Si yo lo miro sistémicamente. Por lo tanto, estos 10.000 pesos, que es un proceso de adición, multiplicar los 10 por unidad multiplicado por 1000 unidades vendidas, jóvenes, me da los 10.000. Pero este dato se llama ingreso por venta, que nosotros posteriormente le vamos a decir las ventas. Por lo tanto, al sistema de medición entran datos, luego de un proceso dado, salen datos. Y este otro es el dato que a partir de ahora, jóvenes, pasa al sistema de información. Y aquí le agrego otro dato, como dato propio para tomar decisiones. Y lo destaco. Coloco, jóvenes, luego de tener estos ingresos por venta, que fue producto de haber vendido 1000 unidades vendidas reales, y lo asocio al presupuesto que nosotros habíamos determinado. El presupuesto que habíamos nosotros preestablecido en dicho periodo era vender 800 unidades como presupuesto, pero se vendieron 1000 unidades. Variación, dentro del análisis que podemos sacar, jóvenes, hay una variación de 200 unidades. Por lo tanto, lo que estoy haciendo aquí es cómo voy generando el juego del sistema de información. Y lo único que quiero destacar técnicamente es que todo sistema de información requiere de un sistema de medición. Sistema de medición que recoge datos, procesa el dato correspondiente y saca otros datos como resultado de dicho. Y para tomar decisiones, y aquí estoy colocando como dos ámbitos posibles a lo que podría arrastrarnos, jóvenes, a analizar luego este dato que tenemos, que fue una variación de 200 unidades. ¿Entre qué cosa? Entre las unidades reales vendidas versus las unidades propiamente tales presupuestadas que se habían preestablecido con anticipación. Y dos áreas posibles propiamente tales a esta área venta, área producción. Jóvenes, en esta lógica, si yo a usted le preguntase, el encargado del área de venta versus el encargado del área de producción, ¿a quién le interesa el dato de las unidades vendidas? Si yo les preguntase, por ahí me dice ventas, ambos. Le hago la otra pregunta. ¿Esta variación, bueno o malo? El hecho de que yo haya presupuestado que iba a vender 800 unidades y en términos reales se vendieron 1000, ¿fue bueno o malo que haya sucedido? Jóvenes, ¿bueno o malo? Vender más que el presupuesto. Por ahí me dicen malo, se quedó corto. Para el de ventas, bien, mal para producción, es bueno. Si tengo 1000 unidades, bueno para venta, bueno. Jóvenes, aquí donde viene necesariamente el análisis que uno debe entender de aquello. Y lo coloco en este sentido. Área de venta, ¿buen resultado? ¿Sí o no? Área de producción, ¿buen resultado? ¿Sí o no? Entonces aquí donde uno viene a analizar el tema. Lógico, entendemos que pueden haber varios motivos de esta variación. Estoy pasando por alto que el presupuesto haya sido mal elaborado. Entendemos que tengo la información suficiente para hacer un presupuesto consistente, viable. Por lo tanto, yo presupuesté vender 800 unidades, pero se vendieron 1000 unidades. Tengo una variación de vender. Si lo miro de la perspectiva de la venta, vendo más. Por lo tanto, genero mayores ingresos.
Si lo miro por el área de producción, quizás no sea tan positivo o no sea tan favorable a entender que estamos bien. Quizás sí, en términos globales, claro, pero en el área de producción se tiene que hacer otras preguntas. Y sencillamente, ¿en qué sentido? ¿Por qué? Porque si yo presupuesté, la producción fue de acuerdo al presupuesto que empezó. Luego, si se vendieron 1000 unidades, es decir, 200 unidades más con respecto al presupuesto, se están consumiendo las unidades de stock de seguridad. Y la pregunta que se hace producción, ¿seremos capaces de reponer necesariamente estos stocks de seguridad en los plazos que nosotros nos demoramos en la producción de los productos? Si esta tendencia sigue hacia arriba, por decirlo de alguna, y no es solamente una situación particular, estacional, de que se dio, que en esta oportunidad se venden 200 unidades más que el presupuesto, jóvenes, son preguntas que obviamente uno se tiene que hacer. Por eso, este tema de hablar de un sistema de medición, de un sistema de información, es muy distinto. Los sistemas de mediciones recogen datos, procesan los datos y arrojan datos. Y el sistema de información toma esos datos que son relevantes, útiles, son señales propiamente tales, como información, se procesan y sale la decisión correspondiente. En esa perspectiva, jóvenes, es lo que yo quiero que se logre entender lo que viene a continuación como sistema que yo dije en esta relación, gestión, información, contabilidad, el sistema de contabilidad propiamente tal, en este proceso correspondiente. Por lo tanto, uno debería entender lo siguiente, que todo sistema de contabilidad es un sistema de medición. Yo voy a insistir en aquello para que cuando nosotros ya abordemos cuestiones más tangibles, situaciones, eventos, circunstancias, entendamos cómo debo efectuar el registro. Nosotros debemos operar en la lógica de un sistema de medición, donde la transacción arroja datos, se procesan y salen datos. Como un sistema de contabilidad opera como un sistema de medición, forma parte del sistema de información. Por lo tanto, esto es lo que yo quiero lograr acá, que el sistema de información, uno de los sistemas donde se apoya como sistema de medición es el sistema de contabilidad. Hay otros sistemas que también aportan al sistema de información, desde luego. Pero aquí estoy operando de la contabilidad propiamente tal. Y en este juego, jóvenes, hay que entender lo siguiente, que todo sistema de contabilidad, obviamente, ya entrando al sistema contable, uno debe entender ese proceso que nosotros también graficamos, propiamente tal, en las circunstancias del documento anterior, donde dijimos, donde hay un panorama global y después lo graficamos a partir del hecho económico, la transacción correspondiente, y pasamos al libro diario, el asiento contable, pasamos al libro mayor, al analítico, y aparecieron los estados contables, el balance de comprobación y saldo, el balance de 8 columnas, y llegamos a los 4 reportes, a los estados financieros, cuya característica, entre otras, es la clasificación de la agrupación específica. 4 estados posibles. ¿Cuáles son ellos? El estado de la situación financiera, el estado de resultado, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambio en el patrimonio. En esa lógica es lo que yo estoy planteando en este siguiente esquema. Fíjense en lo siguiente. El proceso contable, ¿cómo opera? Ya dijimos que opera a partir de una transacción perfeccionada técnicamente. Cuando ustedes me escuchen, jóvenes, que me estoy refiriendo y estoy diciendo perfeccionada técnicamente, es porque la transacción recoge los requisitos para poder efectuar el reconocimiento contable, es decir, el registro como tal, también tiene los elementos para yo poder medir y con ello, en el proceso de la contabilidad, presentar los estados financieros. En el esquema que estoy colocando en imagen, jóvenes, parto de la transacción, se entiende que hay un documento, ¿sí? Documento que obviamente
Hay datos a partir de dicho documento que se crea a partir de la transacción y en el proceso de contable, libro diario, libro mayor, etcétera, etcétera, jóvenes, están los informes. Y acá, fíjense que estoy colocando algunas transacciones y en una secuencia natural y que obviamente uno debe entender. Lo primero que uno debe entender que una empresa, para que esté presente, por decirlo de alguna manera, y poder referirnos a ella, jóvenes, estuvo la constitución de aquello. Constitución de la entidad, es decir, constitución de la empresa. Hubo que crearla. Si hablamos técnicamente ya y nos referimos a los tipos de crear una empresa donde la estructura jurídica, jóvenes, nos estamos refiriendo a personas jurídicas propiamente tales, es decir, a sociedades, habrá de por medio una escritura. Escritura que obviamente de acuerdo a los requisitos, y ahí entramos a otros requisitos de carácter formales, que el Servicio de Impuesto Interno va a exigir, jóvenes, que esté legalizada la constitución de dicha persona jurídica, cuya legalización técnicamente sabemos que procede ante notario, que es el ministro de Fe. Primera cosa, se constituyó propiamente tal. Otra posible transacción que también entendemos que detrás de la conformación de estas entidades está la contratación de personal. ¿Cuál es el documento que se emite en la contratación? Hay contratos de por medio que colocan las cláusulas de este vínculo de subordinación e independencia, por colocar un tipo de contrato de trabajo, o cualquier otro tipo de vínculo, pero hay contratos. Los contratos técnicamente, jóvenes, son convenciones, especifican claramente las cláusulas de nuestro vínculo que como se establece. Yo voy a prestar un servicio y se me va a recompensar de alguna manera. Contrato. Habrán compras o arriendo de bienes. Yo necesito para operar como empresa, jóvenes, de equipos, de bienes físicos, tangibles. Necesito algún terreno, necesito construir, necesito una casa, necesito de equipos, de maquinarias. Las podré comprar o arrendar. Si las compro, voy a pedir factura por ellas. Si lo arriendo, voy a acreditar el uso de esos bienes a través de un contrato. Contrato de arrendamiento, contrato de subarrendamiento, etcétera, etcétera. Nos vamos a colocar en el mismo evento, jóvenes, compra de productos para la venta o producción. Si es para la venta, soy una librería, compro, jóvenes, el lápiz hecho y vendo el mismo lápiz a los clientes. Soy una empresa productora, compro los materiales, contrato personal para que lo pueda fabricar y saco el producto que luego voy a comercializar y entregar a mis clientes. Compras de productos para la venta o producción. Jóvenes, voy a pedir facturas por esas compras que estoy haciendo, ya sea para revender el producto que yo estoy comprando, como también la materia prima y otros componentes para lograr la producción. La venta de productos. Estoy colocando como los documentos más clásicos y más lineales, jóvenes. El producto que fue comprado para ser revendido o pude producir, jóvenes, a través del proceso de producción, venta de productos, voy a tener que emitir facturas y quizás boletas. Todos nos vemos, jóvenes, toda vez que yo voy a comprar un negocio, he recibido muchas veces la pregunta, ¿qué factura? ¿Qué boleta? Eso también lo vamos a llegar a entender. ¿Quiénes serán los que pidan factura? ¿Quiénes son los que piden boleta? ¿Cuándo debo emitir la factura y cuándo debo emitir la boleta? Devolución de compras y de ventas. Jóvenes, devoluciones de lo que yo compré anteriormente, como también devoluciones del cliente con respecto a lo que yo le vendí a él. Cuando hay devoluciones de compra y venta, vamos a entender, y estoy anticipando, se emiten notas de crédito. ¿Cuál es el documento que acredita una devolución? Son las notas de crédito. Y específicamente la devolución está asociada a las notas de crédito. Entendemos que también hay pago de impuestos. Los pagos de impuestos, entonces aquí viene la otra pregunta. El negocio que yo estoy efectuando, que yo tengo como actividad giro de él, ¿cuál es
son los impuestos que hay detrás de este negocio, de esta industria en la cual yo participo. Jóvenes, los dos impuestos más relevantes en la recaudación fiscal chilena, el IVA y la renta. El IVA, entre otras particularidades que tiene, jóvenes, es de carácter mensual. Y el formulario, y aquí entiéndase bien, jóvenes, el formulario que yo uso para declarar y pagar el IVA mensualmente, el que se identifica como el formulario 29. ¿Y por qué? Porque dentro de lo que son el esquema tributario chileno, opera con códigos, los diferentes formularios dependiendo de la naturaleza y del tipo de diligencia que yo quiero efectuar. Y el impuesto a la renta, que es un impuesto de carácter anual, jóvenes, que tiene que ver con las ganancias, con las utilidades, y eso se paga anualmente, el formulario que se ocupa, el formulario 22, que es el formulario de declaración y pago de los impuestos anuales. Otra transacción que también toda entidad se va a ver sujeta dependiendo del tipo y de los tributos que hay de por medio. Pago de remuneraciones, los sueldos, que también es otro concepto que ustedes. ¿Cuál es el documento que acredita toda vez que yo le pago a un trabajador? Es lo que se conoce como las liquidaciones de remuneraciones. El comprobante y ese comprobante obviamente se le entrega al trabajador y que da fe de que efectivamente le estoy pagando lo que corresponde en el periodo y así, de acuerdo al contrato que yo firmé anteriormente con él. Obtención de préstamos. ¿Cuáles son los documentos? ¿O cómo se entiende esta obtención? Hay créditos. Yo voy a pedir un crédito al banco, a pedirle prestado dinero. ¿Cuál es uno de los documentos con los cuales el banco va a acreditar, jóvenes, la entrega de ese dinero? El pagaré o los pagarés correspondientes. ¿Qué es lo que es el pagaré? El documento que acredita. Y este documento, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo al procedimiento y a la forma que procedemos nosotros aquí en Chile, jóvenes, le da mayor exigibilidad propiamente tal. Yo sé que ustedes se ven obligados, jóvenes, a firmar. No en esta situación particular, quizás es más flexible debido a las circunstancias que estamos experimentando a partir del COVID-19, pero en términos concretos, jóvenes, ustedes tienen que llegar, si están pidiendo crédito o alguna forma de financiar su educación, jóvenes, le van a exigir que firmen los pagarés. ¿Para qué? Para que el día de mañana la universidad o la entidad que le está concediendo el crédito pueda chequear y verificar que ustedes son deudores. Jóvenes, y algo bastante importante que me gusta plantearlo a ustedes en este ciclo, como el ciclo de vida de cualquier cosa, jóvenes, de vida de una empresa, de un producto, nace, crece, madura, pero también hay que entender que muere. Y ese concepto que nosotros decimos, el ciclo es el cierre de la empresa, que mucha gente lo asocia, jóvenes, al término de giro, pero también hay que entender que hay una diferencia entre el término de giro y si soy una persona jurídica. Una cosa es hacer el término de giro, decirle al servicio puesto interno que están todos los impuestos pagados y ya no voy a continuar con la actividad o giro propiamente tal con el cual yo estaba operando hasta hoy día. Y después viene la disolución si es una persona jurídica propiamente tal. Y la disolución no es más que volver a hacer un contrato y finiquitar y darle término a la sociedad correspondiente. Jóvenes, en este esquema mi pretensión es a ustedes tratar de también de esquematizar su mente, en qué sentido una secuencia de transacciones correspondientes e indicando en alguna medida algunos documentos ya para ir familiarizándolo, que en toda transacción tienen que haber documentos que, como documentos de apoyo, evidencia de la transacción. Estos documentos, ¿qué va a permitir? Tener datos, que a partir del proceso contable, obviamente sabemos que aparecen los informes. Estados contables y también, entiéndanse, los estados financieros. En esta lógica, jóvenes, sistema de contabilidad, sistema contable, proceso contable, todo lo que acabo de indicar, jóvenes. Documento de respaldo, porque entendemos que tenemos la transacción correspondiente, aparece el asiento contable como tal, en el libro diario, el analítico,
¿Qué es lo que era el analítico, jóvenes? La agrupación bajo ciertos criterios propiamente tal. El libro mayor, los estados contables. ¿Cuál de ellos, en términos ya general? Balance general 8 columnas. Hay uno previo. ¿Cuál es el previo a las 8 columnas? El balance de comprobación y saldos. Para luego sacar qué cosa o presentar qué cosa, jóvenes, dijimos los estados financieros y con ello los 4 estados financieros mencionados. El estado de la situación financiera, llámese en términos muy generales, jóvenes, y recogiendo todavía la denominación que viene de periodos anteriores, el balance general, y un asterisco, ya voy a explicar por qué el asterisco para que lo tengan presente, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambio. ¿Por qué coloco el estado de la situación financiera y el estado de resultado con estos asteriscos rojos? Para poder insistir en lo siguiente y se tenga presente. Estos dos primeros reportes, jóvenes, saber cómo se construyen, estructura, contenidos, análisis e interpretación de ellos. En cambio, en los otros estados de flujo efectivo y el estado de cambio en el patrimonio, solamente entender la finalidad, el concepto genérico de ello. Pero los dos primeros, el uno, el estado de situación financiera y el estado de resultado, tienen que lograr entender a cabalidad su contenido, estructura, construcción, preparación en otras palabras, cómo se prepara, y con ellos también, jóvenes, entender necesariamente una buena lectura, una buena comprensión, una buena interpretación. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a hacer análisis financiero. Jóvenes, el primer documento principalmente radica en aquello. ¿Alguna pregunta, alguna duda con lo que acabo de indicar? Hago la pausa necesaria para poder explicarle aquello. Bien. ¿Profe? Paulo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Dígame nomás. Profesor, buenas tardes. Me queda una duda con respecto a esto último. ¿El patrimonio qué viene a ser? ¿Es lo que tiene la persona que quiere crear la empresa? No, no, ¿O no. tiene... Recuerda aquí que ahí después vamos a pasar un tema que le llamamos los principios de contabilidad o los principios contables. Y lo que tú vas a entender es lo siguiente. Recuerda que tenemos los siguientes hechos. Acto 1. Yo, Ramón Álvarez Núñez, tiene 1.000 pesos, ¿sí? En efectivo, en el bolsillo. Acto 1. Acto 2. Tomo 400 de esos 1.000 pesos y creo una empresa que le voy a llamar Empresa Azul. ¿Sí? Entonces, y aquí vienen las preguntas. En el primer acto, ¿cuál es mi patrimonio? Si yo te preguntase de acuerdo al ejemplo que te estaba colocando. los 1.000 pesos que me dijo que tenía? Perfecto. Tengo 1.000 pesos en el acto 1 y lo tengo en dinero, para que hacer el juego más sencillo, más que nada. Segundo acto, ¿cuánto tengo de patrimonio ahora yo, Ramón Álvarez Núñez? Le quedarían 600, ¿no? Porque él gastó 400. No, sigo teniendo los 1.000, pero ahora lo tengo en forma distinta. Ah, se distribuyen, se distribuyen. Exacto. Tengo 600 en el bolsillo en dinero y ahora tengo un aporte, pero también es patrimonio mío. Por lo tanto, pero hay otra pregunta que te podría formular ahora. Porque como hay otra persona, porque esta empresa se le llama persona empresaria individual porque es una persona natural que la constituyó, o persona jurídica porque se creó una empresa. Yo creé una ARL, una SPA, ya vamos a llegar a ese detallito, pero creo una persona jurídica. ¿Estamos de acuerdo? Y la pregunta que hago ahora es la siguiente. Esta persona jurídica, ¿cuál es su patrimonio? Tú me tendrías que responder 400. Entonces, cuando preguntemos por el patrimonio,
es asociado a la contabilidad. Yo puedo tener una contabilidad propia, como Ramón Álvarez Núñez, pero la empresa también tiene que llevar su propia contabilidad. Y cuando tú preguntes por el patrimonio, me tienes que decir, ¿a quién le estás preguntando el patrimonio? ¿A Ramón Álvarez Núñez o le estás preguntando el patrimonio de la entidad como empresa? Eso hay que entender y la contabilidad lo permite así. ¿Por qué? Porque la contabilidad se lleva para mí como persona o la llevo como contabilidad a la empresa correspondiente. Ahí donde tú te tienes que ubicar y eso es una de las cosas que hay que entender dentro de la contabilidad. No sé si te queda claro con respecto. Sí, profesor, me quedó bastante claro. Muchas gracias. Perfecto. Por aquí me dicen, perfecto. ¿Qué es lo que sucede con estos asteriscos de estos dos? Sencillamente, jóvenes, que cuando ustedes estén estudiando la profundidad del estudio, lo relevante de este estudio es que la construcción, tienen que saber construirlo, hacerlos. Y para allá vamos caminando, desde luego. Saber entender, comprender, interpretar los datos, la información que arroja el estado de la situación financiera y el estado de resultados. En cambio, el número 3, que está el estado de flujo efectivo y el estado de cambio en el patrimonio, en el ámbito conceptual genérico, su comprensión no va. Me hicieron una pregunta de aquello. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Jóvenes, aquí donde se tiene que ir generando ya la madurez de los elementos que hay detrás de la contabilidad. Pasamos al segundo documento del día de hoy, desde luego. Este es un documento, jóvenes, que tiene 7 páginas y una de las ideas principales ya es de llevar, y como quedamos en el sistema de contabilidad, aquí lo que yo pretendo a partir de este documento, jóvenes, es demostrar la estructura del sistema de contabilidad. Y cuando digo la estructura, recuerden que cuando definimos el sistema de contabilidad dijimos que hay instrucciones, guía, procedimiento, y hay una forma de estructurar todo aquello en cuanto a estructura y contenido. Lo que yo pretendo ahora es de llevarlo nuevamente, jóvenes, ya a la contabilidad, al proceso contable como tal, y empezar ya a entender, primero que nada, la composición estructural de él. Y vamos a hablar de los términos que son propios de la contabilidad. Es aquí donde era justamente la invitación que yo hice cuando presenté el curso, jóvenes, aquí al químico, ingeniero químico, entiendo, jóvenes, al mecánico, al ingeniero mecánico, jóvenes, al civil, ingeniero civil, al civil industrial, al que estudia diseño de productos, jóvenes. Aquí el switch correspondiente. Aquí lo quiero invitar, jóvenes, a empezar a entender la terminología de la contabilidad propiamente tal. Lo saco de la matemática, lo saco de la química, lo saco de la física y los llevo a información y control financiero. Y en esa lógica parto con el sistema de contabilidad. Ni siquiera quise colocarle como lo invité yo, sistema de contabilidad, porque en el sistema de contabilidad hay un sistema contable y se entiende que cualquier sistema tiene proceso. Y en este proceso, número 1, ya hemos dicho, parto técnicamente con la documentación de respaldo, que era el documento que nace de la transacción. ¿Y por qué el proceso contable parte de acá? Porque se entiende que las transacciones fueron realizadas, pues, y las realizan otros integrantes que son propios de la organización, de la estructura, de la empresa. Hay vendedores, hay compradores, está el área de recursos humanos, hay personas que hacen contratos, hacen las liquidaciones de sueldo, hay personas que están produciendo, transacciones que se están.
lo que está recibiendo la contabilidad como sistema contable es el documento que está acreditando y que está sustentando la transacción correspondiente. El documento de respaldo, que constituye la evidencia de aquella transacción. Primera cuestión importante. Segundo, dijimos que aparece el libro diario. ¿Pero qué hacemos en el libro diario? El asiento contable, el registro de la transacción. Y acá estoy indicando la estructura del asiento contable, los componentes de ella en primer lugar. Número de registro. El XX es un número de registro. Fecha. Dijimos que la contabilidad, entre otras particularidades que tiene, es cronológica. Cuando yo realizo el asiento contable, jóvenes, tengo que estar pensando en la transacción y conforme a la transacción aparecen las cuentas contables. Cuentas contables que obedecen a los 4 grupos anteriores que ya citamos. Activo, pasivo, pérdida, ganancia. Toda transacción, a lo menos 2 cuentas contables. Y eso siempre lo digo que la mesa, en este caso, jóvenes, tiene 2 patas. Si ustedes miran un solo lado de la transacción, está coja, por decirlo de alguna manera. Siempre hay que sacar. Siempre el registro mira las 2. También se dijo que cuando yo registraba, llevaba el registro, el asiento contable, hay un concepto que se llama glosa. La glosa no es más que la explicación de lo que uno está registrando. Un ejemplo posible, si es constitución de una persona jurídica, podría colocar aquí, en la glosa, el notario, el folio de la escritura, etcétera, cualquier documento, cualquier folio, cualquier número que me permita unir el asiento con el documento y con la transacción correspondiente. Hay coherencia, no es cualquier dato, no es cualquier cosa que quiera anotar acá. También uno entiende que detrás de la transacción, jóvenes, hay montos, cuantía de la transacción. Lo que me indica que debo hacer un registro al debe, como se dice, que es la cuantificación de la cuenta que voy a registrar, de la cuenta contable al debe, y además también debo entender lo siguiente, que el monto al haber tiene que ser el mismo monto que yo registré al debe de la otra cuenta contable. Siempre, a lo menos 2 cuentas. Profe, disculpe, que no se le escucha. ¿No se me escucha? ¿Aló? Parece que tapó el micrófono o algo. Ah, ahí parece que lo tapé. Sí, lo tapé con la mano, tenía la mano apoyada. Jóvenes, repito ahora. La cuenta contable, y hago la síntesis para cerrar la idea, gracias Caterine. Por ahí me estaban preguntando. Sí, estaba tapando el micrófono, sí, me estaban diciendo. Jóvenes, disculpen. Jóvenes, el asiento contable, número de registro, cronológico, día, mes, año, y la transacción se transforma en lenguaje de la contabilidad. Lo estoy explicando quizás de forma, pero estoy diciendo lo mismo que acabo de decir, el lenguaje. ¿Y cuál es el lenguaje de la contabilidad? Las cuentas contables. Toda transacción a lo menos 2 cuentas. Una cuenta de activo, cuenta de pasivo, cuenta de pérdida y cuenta de ganancia. La glosa es un referente, es un dato que está asociado a la transacción. La glosa une el registro, el asiento contable, con el documento y además con la transacción. Pero también entendemos que detrás de una transacción, jóvenes, hay parte monetaria, cuantía de ello. Y en estas columnas del debe y del haber que corresponde a la cuantía de la transacción como tal, a la medición que yo hago de ello, jóvenes, el monto que coloque acá, que el total de la transacción, ¿a qué me refiero total? Estoy comprando 1000 unidades a 100 pesos cada una. Aquí van los 100.000 pesos. En un detalle analítico distinto, quizás jóvenes coloque y lleve un control de 1000 unidades a 100 pesos, como lo vamos a conocer más tarde. Por lo tanto, aquí coloco el total. Y este monto que está asociado a una cuenta contable que va al debe,
debe ser el mismo monto que yo coloque al haber de otra cuenta contable, que puede coincidir activo versus activo versus pasivo, pasivo versus activo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estoy mostrando en este instante, jóvenes? La estructura y los componentes de dicha estructura de toda vez cuando se efectúe un asiento de contabilidad. Todos los asientos de contabilidad tienen esa lógica. El asiento contable tiene esa estructura. ¿Qué estructura? ¿Cuáles son los componentes? Número de registro, fecha, día, mes, año. Recuerden que hay ejercicios comerciales totales 12 meses, pero hay menores. Puedo tomar un ejercicio de un mes. Parte el primer día del mes como termina el último día del dicho mes. Ya también se dijo que hablamos de saldos iniciales y de saldos finales. Esos conceptos, jóvenes, siguen. Puedo hablar del año completo como puedo hablar del mes. Siguiente paso. Está el documento, está el asiento en el libro diario. Aparece el libro mayor. Y fíjense que cuando hablamos del libro mayor, hablamos del analítico. Un resumen por acumulación por cuentas contables. Por cada cuenta, es decir, el libro mayor se conforma de todas las cuentas contables que yo he usado para contabilizar todas las transacciones que la entidad ha realizado. La estructura de cualquier cuenta contable es lo que ustedes tienen a la vista. Mirando la pantalla, jóvenes. Toda cuenta contable, la estructura es una sola. El lado izquierdo, mirando la pantalla, que corresponde al debe, jóvenes, número de registro, fecha, debe propiamente tal. El lado izquierdo de la cuenta, monto monetario, haber, fecha, número de registro. Y acá identifico la cuenta de que estamos hablando. Nombre de la cuenta, el XXXX. Ahí vamos a nombrar la cuenta caja, la cuenta mercadería, la cuenta cliente, la cuenta terreno, etcétera, etcétera. Las cuentas por pagar, préstamo por pagar, la cuenta capital. Ejemplo de cuentas. Todas las cuentas tienen la misma configuración. Fíjense que en esta parte que acabo de hacer mención, sigo hablando de número de registro, fecha, debe, haber, fecha, número de registro y la cuenta contable a la cual estamos haciendo alusión. Joven, este número de registro y esta fecha están correlacionados con el número de registro y la fecha del libro diario. Hay correlaciones. No es un número, este número de registro que colocamos aquí en el libro mayor, es un número de registro distinto al número de registro que colocamos en el libro diario. Son los mismos números. Pero también, como instancia, agrega otros componentes. La suma de todos los registros, jóvenes, que tenemos al debe, se le llama al total de ellos, a la suma, total débitos. Lo que es toda la suma de todos los registros que hagamos al haber, se le llama total crédito o a seca, débito, crédito. Pero también, uno también tiene que entender la terminología de la contabilidad. También se dice y se denomina, jóvenes, los registros al debe, cargo a la cuenta. Cuando uno dice carga la cuenta, es porque está haciendo alusión específicamente al debe de dicha cuenta. Todo registro al haber de una cuenta, jóvenes, significa técnicamente que estoy registrando al haber de la cuenta. La suma de todos los abonos son los total créditos. La suma de todos los cargos son el total de débitos. Ya voy a dar un ejemplo con el libro diario correspondiente al debe, al haber. Por ahí me pidieron que lo repitiera. Jóvenes, luego en la cuenta contable voy a comparar el total débito con el total crédito. Si el débito es mayor al crédito, la diferencia se le llama saldo deudor.
Si el débito es menor al crédito, o como lo podemos decir al revés también, pues, el crédito es mayor al débito, se dice que esa diferencia que arroja en la comparación de estos jóvenes un saldo acreedor. Cuando el débito es igual al crédito, jóvenes, se dice que la cuenta está saldada, saldo cero. ¿Qué significa que una cuenta esté saldada? Que el saldo que arroja dicha cuenta es cero. Que puede ser saldo deudor cero o bien saldo acreedor cero. Está saldada. Jóvenes, componente de una cuenta de mayor. Aquí se identifica y como estructura, componente de cualquier cuenta es lo que tenemos y que acabo de indicar. Me acaban de pedir el siguiente ejemplo y pareciera que va en esa dirección la pregunta. Jóvenes, el monto que colocamos aquí al debe, como al haber, y por ende, obviamente también tiene correlación al debe y el haber de la cuenta contable en el libro mayor, que también es consistente, si está todo correlacionado. Este monto que coloque aquí tiene que ser igual al monto que coloque al haber de la cuenta. Depende de la cuenta correspondiente. A lo menos dos cuentas distintas, que pueden ser de propios activos, activo y pasivo, etcétera, etcétera. Se compraron 1000 unidades a 100 pesos cada una. Y me entregan una factura quizás, demostrando como evidencia, documento respaldo, donde me dice 1000 unidades, precio unitario, 100. Total, 100.000. ¿Cuál es el monto que nosotros colocamos al debe, al haber? Son los 100.000, el total de la operación. Por lo tanto, habrá 100.000 al debe de una cuenta contra, como se dice, al haber 100.000 de otra cuenta contable. No sé si fue la pregunta que me acaba de hacer un joven o una señorita que no alcancé a ver el nombre vía chat. Joven. Y ese monto, ¿sí, María José? Es que me nace la duda si son el mismo monto. ¿Por qué se hace la diferencia? ¿Por qué? Porque cuando tú registras el debe es a una cuenta contable versus a otra cuenta contable al haber. Es decir, en cada transacción tú vas a entender que hay dos cuentas que operan. Y ahí, ¿y qué es lo que vas a tener que entrar a distinguir? ¿En qué estoy ocupando los recursos y de dónde estoy sacando la fuente? Esa es la lógica. Por lo tanto, Ya. ¿qué es lo que te Eso obliga a perfecto. la contabilidad? La contabilidad te obliga a mirar la transacción bajo dos aristas, como lo digo yo. Es decir, ¿en qué estás usando los recursos y de dónde estás sacando los recursos para poder usarlos? Entonces, cuando tú colocas un monto al debe de una cuenta contable, el monto que va al haber, que el mismo monto, en la misma cifra, el mismo monto, es otra cuenta contable la que estás ocupando. Por lo tanto, cuando tú registras técnicamente la transacción, estás ocupando dos cuentas. A lo menos, ya lo vamos a explicar, ese es a lo menos. Pero ándate a lo lineal nomás. Toda vez que yo registro, dos cuentas. Distintas, ¿se entiende? ¿Sí? Jóvenes. ¿Profe? Sí, sí. ¿Y el monto siempre es el mismo? Esto aquí está igual, y por eso lo coloqué aquí como una bolsita así. Esto se tiene que cumplir siempre. Después lo vamos a conocer como un principio que se llama dualidad económica. Gracias. Es decir, es tan así y es tan relevante la pregunta que tú me haces para entender las transacciones. Toda transacción, cuando yo anoto el debe, tiene un sentido de uso del recurso, pero también debo dejar reflejado de dónde saqué esos recursos. Que después vamos a hablar un poquito más financiero, utilización de los recursos que podemos asociar a la inversión, como también tengo que identificar el financiamiento, el endeudamiento a partir de la transacción, como se dice. Y esto es una igualdad.
principio básico de la contabilidad. ¿Sí? Jóvenes, la lógica de la contabilidad. Estoy caminando para allá. Una vez que se ha construido, jóvenes, paso 1, transacción concreta, se emite el documento, permite hacer el registro correspondiente en el libro diario, aparece alimentado el libro mayor, las cuentas distintas, balance 8 columnas. Aquí ya estoy entrando a mostrar la estructura de los reportes. Ya hasta el documento anterior solamente me refería al proceso genérico. ¿Y por qué tenemos que entender? Porque nosotros jóvenes, como preguntas, podemos presentar una cuenta de mayor de una cuenta específica, cuenta contable. Puedo mostrar como pregunta, jóvenes, un registro en el libro diario y a partir de ello hacerles preguntas. Como también puedo presentar lo que tenemos aquí a la vista, que es la estructura de un balance general 8 columnas, y por ende, como el balance de 8 columnas, jóvenes, si ustedes lo miran, columna 1, débito, crédito. Saldo deudor, columna 3, saldo acreedor, columna 4. Estoy repitiendo la estructura, la composición. Columna 5, activo. Columna 6, pasivos. Columna 7, pérdida. Columna 8, ganancia. Jóvenes, la persona que creó la contabilidad, ¿cómo le llamó al reporte? Se hablaba balance general 8 columnas. ¿Y por qué general? Porque aquí, jóvenes, resumen todas las cuentas. Pero este que está aquí nace luego del libro mayor. Por lo tanto, vamos a explicar la estructura, cómo se va generando. Número, ya número registro, sino número de cuentas. Si hay 10 cuentas, tendré que partir de la 1 hasta la 10. Nombre de la cuenta. Tendré que indicar si hay 10 cuentas, 10 tipos de cuentas distintas en una de ellas. Fíjense que aquí está el débito y el crédito. Este débito y este crédito. Además está el saldo deudor y el saldo acreedor. Estos montos que están aquí en la columna débito, en la columna crédito, saldo deudor, saldo acreedor, jóvenes, proviene de la cuenta de mayor de cada una de esas cuentas. Total débito, total crédito, si la cuenta tiene saldo deudor o la cuenta tiene saldo acreedor. Se agregan los 4 grupos de cuentas, porque cada cuenta que yo tengo acá, jóvenes, que yo he incorporado en este 8 columnas, va a ser una cuenta de activo o una cuenta de pasivo o una cuenta de pérdida o una cuenta de ganancia. Es la clasificación como yo le indico a ustedes. Luego se agregan 3 filas al término de un subtotal, resultado del ejercicio, y total igual. Y aquí ya empiezan a incorporarse para chequear efectivamente que este balance, jóvenes, de las primeras 4 columnas, ¿cómo le llamábamos a este? El balance de comprobación y saldo. ¿Y por qué se le llama balance de comprobación y saldo? Primero que nada, las reglas para su construcción. Una vez que yo he traspasado del libro mayor a este reporte 8 columnas, en estas primeras 4 columnas, jóvenes, la suma a nivel de subtotales, los débitos acá, la columna 1, tiene que ser igual a la suma de todos los créditos de cada una de las cuentas, jóvenes, a este nivel de subtotales. Como no hay diferencia, y eso es lo que quiero reflejar aquí en negro con X azules, se traspasa total igual en los mismos montos. Por eso que quise destacar en colores de rojo la 1 y la 2. Es una regla. Estoy hablando de técnicas, jóvenes. Saldo deudor. Sumo la columna 3 a nivel de subtotales. Este monto tiene que ser igual al monto de los saldos acreedores de las cuentas. Columna 3 es igual a columna. Como no hay diferencia, se trasladan dichos montos, y lo quiero destacar en verde. Totales iguales, columna 3, columna 4. Ahí, ¿qué es lo que he logrado? Al cumplir estas igualdades y todo, he comprobado comprobación y saldos.
porque estoy mostrando los saldos deudores y acreedores dependiendo de la cuenta. Hasta aquí el balance de comprobación y saldo, comilla, balance 4 columnas. Y luego agrego, jóvenes, técnicamente, lo activo, columna de pasivo, es decir, cada cuenta que he colocado acá, clasifico la cuenta. Es cuenta de activo o cuenta de pasivo o cuenta de pérdida o cuenta de ganancia. ¿Y qué es lo que traslado a una de esas columnas? El saldo deudor o acreedor propiamente tal. No es el crédito ni el débito, sino el saldo deudor o acreedor de la cuenta, el que se traslada a estas últimas 4 columnas. Tiene una secuencia, primero lleno la 1 y la 2, luego determino el saldo de deudor y acreedor, y a partir de ello construyo el restante de la columna 5 a la columna 8. De tal manera que a nivel de subtotales, jóvenes, cuando yo sumo todas las cuentas que fueron clasificadas como activo, que me da el total de la columna 5 a nivel de subtotales, y sumo todos los saldos que incorporé, jóvenes, a la columna 6, dependiendo de la cuenta, desde luego clasificada como pasivo, aquí quiero reflejar este signo de interrogación que pueden ser distintas. ¿Dónde coloco aquí la X, la diferencia? Yo lo voy a decir ahora en palabras, después lo voy a mostrar en números. ¿Dónde coloco la diferencia que hay entre la columna 5 y la columna 6 a nivel de subtotales? Donde falte. Luego sumo, incorporando ese delta, X va a ser igual a nivel de totales, la columna 5, la columna 6, pero a nivel de totales iguales. Luego, hago lo mismo, jóvenes, con aquellos saldos que trasladé y clasifiqué las cuentas de pérdidas y ganancias. A nivel de subtotales, la columna 7 y columna 8 pueden ser diferentes. Diferencia que incorporo acá, indicando el resultado del ejercicio. ¿Dónde coloco esa diferencia? Donde falte. Sumo de tal manera que a nivel de totales iguales, la columna 7 va a ser igual a la columna 8. Pero ojo, este reporte se lee subtotales, resultado del ejercicio y total iguales. Y ahora viene la otra particularidad de esto. Esta diferencia que determinamos entre la columna 5 y 6 es la misma diferencia entre las columnas 7 y 8. En monto y en sentido, por decirlo así, como resultado del ejercicio. Si es utilidad, tienen que ser ambas utilidades. Si es pérdida, me tiene que indicar ambas pérdidas. En otras palabras, ¿qué me está diciendo? Que nosotros, para determinar vía el balance 8 columnas, el resultado del ejercicio lo determino entre la columna 5 y 6, y luego a través de las cuentas de pérdida y ganancia se explica el resultado, cómo se logró. Esto tienen que ser iguales. Y eso es lo que yo aquí indico, jóvenes, que el notas a nivel de subtotales, en esa fila correspondiente, columna 1 igual a columna 2, subtotales, columna 3 igual a columna 4, que fue justamente esto que está en verde acá, y subtotales, columna 5, puede ser diferente, ese signo de interrogación, y la columna 6, y a nivel de subtotales, jóvenes, la columna 7, diferente a la columna 8. Para cuando estén mirando, estén revisando el documento, jóvenes, puedan tener presente. ¿Por qué hay que tener presente esto? Porque yo puedo hacer, jóvenes, una pregunta, elaborar una pregunta donde les puedo presentar sencillamente el balance 8 columnas y se lo puedo presentar de varias maneras. Puedo entregarlo completo o puedo entregarlo a nivel de subtotales nomás, pero yo acabo de explicar cómo lleno lo otro. Como también podría entregar un balance 8 columnas donde le faltan datos incompletos, pero yo acabo de explicar ciertas reglas de construcción a nivel de balances de comprobación y saldo y a nivel total de 8 columnas. Por eso hay que entender la construcción primero. ¿En qué sentido?
la estructura de cada reporte contable, pasando y empezando, jóvenes, por el libro diario, por el libro mayor, tomando la cuenta individualmente, y luego, jóvenes, los reportes de los estados contables como tales, completando el 8 columnas. Esto es importante que se entienda. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vuelvo a insistir, para que se tenga presente, jóvenes, aquí lo que yo estoy mostrando sencillamente es la lógica, la estructura, el contenido, los términos de los reportes correspondientes. Profe, Sí, le escucho. en la fila de resultados de ejercicio, Ya, bien. yo, para las últimas 4 columnas, yo solamente relleno con el delta, Justamente. independiente de cualquier cosa. Exacto. Tú, en el caso, al comparar la columna 5 y comparar la columna 6, tú colocas el delta, la diferencia entre ambas, en el lugar que falta. No hasta aquí no hay números positivos ni negativos, son todos positivos. Ojo. Por lo tanto, aquí tú al comparar columnas 5 y 6, coloca el delta a nivel de resultado de ejercicio. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el monto que tú colocas acá representa y está indicando el monto de resultado del ejercicio. Ya voy a mostrar cuándo es utilidad, cuándo es pérdida y cuándo es cero. Y cuando tú comparas la columna 7 y la columna 8, esa diferencia la agregas donde falte al comparar estas dos. Y vuelve a sumar hacia abajo en ambos casos, 5 y 6, 7, 8. ¿Sí? Ya, gracias, profe. Ok. Están así jóvenes que muchas veces, o bueno, no que muchas veces, sino para uno que anda en este ámbito, y entiéndase bien lo que estoy diciendo, en este ámbito, yo al tener este balance, 8 columnas, yo miro esto e inmediatamente voy a saber si hay pérdida o ganancia. Lo que viene a continuación. Ahora, ustedes se preguntarán, jóvenes, más allá de lo académico, etcétera, que lo que estamos explicando. ¿Qué profesional o qué actividad dentro de la empresa o externa a ella hace uso de este reporte? El ejemplo más típico a nivel interno, el contador. Estas 4 columnas, junto con estas otras 4 restantes para conformar el 8 columnas, jóvenes, muestran razonabilidad, sustentabilidad, muestra la contabilidad, que son términos bajo la actividad, jóvenes, bajo la lógica de la contabilidad. El contador de la empresa. ¿Quién más? Los auditores que van a realizar la contabilidad de la empresa piden este balance. Desde afuera, ¿qué instancia o qué institución podría estar pidiendo este servicio puesto interno? Que por lo demás generalmente lo piden. Entonces, con esa información, con los datos que están plasmados en este 8 columnas, pasando por el 4 desde luego, teniéndolo completo, les da una visión de la empresa a la cual está revisando. Tienen todas las cuentas, tienen todos los débitos, todos los créditos. Por lo tanto, al tener empiezan a caminar hacia atrás. Por cada una de estas cuentas, de las que incorporaron en el 8 columnas, tienen el comportamiento de cada una de ellas. El lado del debe, número, registro y fecha, por el lado del haber, y así los totales débitos y los créditos, saldo deudor y acreedor. De aquí pueden llegar hacia atrás, al registro contable. Inclusive, jóvenes, como llegan y tienen el nexo del documento respaldo a partir de la glosa, se puede llegar inclusive a quien tomó la decisión de la transacción. Entonces hago un seguimiento, lo que se llama técnicamente, que es también un término que usan muchos de ustedes como ingenieros, la trazabilidad de la operación. Hasta el momento en que se presentan los reportes contables. Jóvenes, eso es importante que se entienda, pero también importante, cuando estén estudiando, de entender por qué llegaron a los valores que se están presentando en los ejercicios propiamente. Que por lo demás,
También lo vamos a ver paso a paso los ejercicios para que vayamos viendo la construcción de ellos. Jóvenes, según mi reloj, son las 15:30. Sugiero que hagamos una pausa de 15 minutos y terminamos. ¿Les parece? Ya, profe. Por ahí me dijeron Oca, así que me tomo del primer Profe, Oca, gracias. así que hago una pausa, joven, y volvemos a la temática que estamos desarrollando. Jóvenes, hago la pregunta, por último, para resolver el tema o la inquietud, etcétera, o la duda correspondiente. ¿Alguna pregunta con lo que he explicado hasta este momento? Vuelvo a insistir, aquí yo lo estoy invitando ya, jóvenes, lo estoy involucrando en lo que corresponde al proceso de la contabilidad, con terminología, el debe, el cargo, el abono. Voy a insistir en eso cuando se le indique, porque se usa así, jóvenes, la presentación de muchas veces de los ejercicios. Se carga la cuenta o el cargo a la cuenta, y cuando hablemos de cargo se refiere a un registro al debe de dicha cuenta, como también se dice el abono a la cuenta. Las personas que tengan la oportunidad a futuros jóvenes de estar involucrados en el ámbito de las finanzas de una empresa, jóvenes, es muy común escuchar estos términos. Más aún, jóvenes, volviendo a la realidad, ustedes manejan tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Tarjetas de crédito y tarjetas de débitos. Jóvenes, esos términos provienen de la contabilidad. Tarjetas de débito y tarjetas de créditos. Las personas que tengan, lo más habitual que tengan, jóvenes, muchos de ustedes tienen cuenta corriente. Las cuentas de corriente, si ustedes miran la cartola, habla de cargo y abono. Lo que sucede en la operatoria misma, jóvenes, que uno va entendiendo el reporte por la lógica que presenta el documento. Pero si uno se va a profundizar la terminología, son términos de la contabilidad, cargos, abonos, tarjeta de débito y tarjeta de crédito. Vamos a llegar al momento de entender, jóvenes, por qué cuando la persona que uno cuando cancela tiene que distinguir si hay tarjetas de crédito o tarjeta de débito. Técnicamente eso también obedece a una lógica de la contabilidad. ¿Qué está pasando a través de las cuentas contables, tanto del que está pagando como el que está haciendo uso de dichas tarjetas, como también de la institución bancaria que hay detrás de por medio? Jóvenes, todo esto está correlacionado también con nuestro continuo vivir. Como expliqué, pasamos a ver las diferencias correspondientes. Las tres posibles diferencias, jóvenes, no hay otra. Resultado del ejercicio, utilidad, resultado del ejercicio, pérdida, y resultado del ejercicio, cero. No hay pérdida y tampoco hay ganancia. Y aquí paso a explicar esquemáticamente también cada una de dichas situaciones. El primer caso que tenemos a la vista, jóvenes, que justamente no quise plasmar todo el 8 columnas, sino en aquella parte de la sección del 8 columnas, aquello que nosotros estamos analizando. Fíjense que tengo la columna 5, la columna 6, la columna 7 y la columna 8, entendiendo que cada una de ellas corresponde a activos, una de ellas, la 5, la 6 a los pasivos, las pérdidas, la 7 y la 8 la ganancia. A nivel de subtotales, a nivel del resultado del ejercicio y a nivel de totales iguales. Mírese lo siguiente, sumé toda la columna 5 a nivel de subtotales me dio 10.000. Sumé toda la columna 6 a nivel de subtotales me dio 8.000. Diferencia 2.000. Estoy enseñando la técnica, jóvenes, donde registro, donde falta, de tal manera que sumo y a nivel de total iguales, sumo 10.000 versus 10.000. Ahora sumo la columna 7, sumé a nivel de subtotales 3.000 y sumo la columna 8, 5.000. Diferencia 2.000. ¿Dónde coloco esa diferencia? ¿Dónde falta? Sumo columna 7, incorporando la diferencia, 5.000 versus 5.000. Pero también entiendo, jóvenes, que estos 2.000 entre la columna 5 y 6 es igual a la diferencia entre la columna 7 y 8.
pero también es igual en monto y también en significado, es decir, utilidad, pérdida o cero. Cero no puede ser porque hay diferencia. Pérdida tampoco. ¿Por qué? Y aquí comparo. Tengo más activos que deuda. Tengo más recursos. Pagando todo, me quedo con una utilidad de 2.000. Luego, tengo más ganancia que pérdidas. El monto es igual y además también utilidad. En otras palabras, aquí determino los 2.000 a través de los activos y los pasivos, y acá, entre las cuentas de pérdida y ganancia, explico cómo se conformó en términos de resultado del ejercicio esos 2.000 a través de las cuentas de pérdida y las cuentas de ganancia. Todo resultado, jóvenes, se ve en el conjunto de activos y de pasivos, y a través de las cuentas que corresponden a las pérdidas y ganancias, se explica la composición y cómo generé dicho resultado. Primera situación. Segunda situación. Caso 2, resultado del ejercicio, pérdida. Volvemos a la misma estructura, jóvenes, subtotales, resultado del ejercicio, totales iguales. Sumamos. Columna 5, 15.000. Columna 6, 20.000. Diferencia, 5.000. ¿Dónde registro dicha diferencia? ¿Dónde falta? Sumo ahora nuevamente para llegar a los totales iguales. 15 más 5, 20. 20. Se entiende que aquí es 0, no hay valor. 20.000. Luego yo sumo las columnas 7, que las pérdidas me dio 12.000. Sumo ganancia, la columna 8, 7.000. Diferencia, 5.000. ¿Dónde? ¿Dónde falta? Sumo 12, 12.000. 7 más 5, 12.000. Luego, ¿qué está sucediendo detrás para reflejar esto? Tengo más deuda que recursos activos. Perdí. Tengo más. Las pérdidas superaron a las ganancias. Por lo tanto, como primera muestra, jóvenes, no pueden haber, por ejemplo, en el caso de la utilidad, que los 2.000 estén reflejados acá. La forma en que estamos mirando esto, jóvenes, es la estructura en la cual se define y el contenido y la estructura misma del reporte 8 columnas. Y finalmente, la otra diferencia, jóvenes, caso 3, resultado del ejercicio 0, vemos, jóvenes, que a nivel de subtotales sumo la columna 5, 14.000, columna 6, 14.000, diferencia 0. La puse en ambos lados, haciendo entender, jóvenes, que la diferencia es 0. Luego, totales iguales, 14.000, 14.000. Y sumo la columna 7, que sumo 7.000, columna 8, ganancia 7.000 a nivel de subtotales, y vuelvo a sumar diferencia, jóvenes, 0, 7.000, 7.000. ¿Cuál es el resultado? Si una empresa presenta un 8 columnas de esta manera, resultado igual 0. No se responde nada. Resultado 0. Y ahí tienen las 3 situaciones posibles que se puede generar a partir de la construcción, jóvenes, de un estado contable 8 columnas. ¿Profe? Señorita Pero Valentina. eso del estado 0 es muy difícil que pase, ¿o no? Porque es como No. como A ver, lo que pasa es que, a ver, aquí yo voy a empezar a decir ciertas cosas para que se entienda. La pregunta que tú me haces, ya estás yendo a un aspecto más de análisis proveniente tal. Pero ahora, la contabilidad en primer lugar, primera cosa, lo que hace la contabilidad es registrar la operación. La contabilidad no pregunta si lo hiciste bien o mal, porque ya eso cabe el análisis. Ahora, dependerá de las particularidades o de las características de la industria, del tipo de empresa, del segmento, etcétera, etcétera, para que situaciones como la que acabo de mostrar, que el caso 3, sea 0. Ahora, es muy raro, por decirlo de alguna manera, pero no es que no se dé. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que estás diciendo tú aquí? No ganaste ni perdiste. Saliste ras, por decirlo en la jerga netamente financiera. Pero son posibles situaciones que se dan en la realidad, sí. A menudo, obviamente, no es tan común que se dé una situación como esta, desde luego. ¿Ok? Así que eso. Pero
Son los 3 posibles estados en que uno puede terminar un periodo. Utilidad, de acuerdo a esa visión que tengo de estructurar pérdida, y en el caso último, 0. ¿Sí? Raro, pero que se dan, se dan. Jóvenes, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda con respecto a lo que hemos ido construyendo. Al tener el 8 columnas, recuerden que podemos llegar a construir los estados financieros propiamente tales. Y aquí, jóvenes, ya entramos a una mayor presentación, a una mayor estructura de ellos, partiendo con los estados financieros clasificados, haciendo notar que una de las particularidades es la agrupación ya más específica del conjunto de cuentas que vienen desde el 8 columnas. El primero de ellos, llámese el estado de situación financiera, que en la jerga general, jóvenes, lo vamos a conocer como el balance general. La muestra es el estado de la situación financiera, la relación activo es igual a pasivo más patrimonio, y el esquema, justamente el que tenemos aquí a la vista, cuya particularidad, jóvenes, es la siguiente. El conjunto de activos, ya vamos a entrar a agruparlo, jóvenes, en activos corrientes y en activos no corrientes. De tal manera que el total de activos es la suma de todos los activos. Y lo otro que yo estoy haciendo también, a su vez, ya demostrar ciertas denominaciones de cuentas contables y la cuenta contable, cómo debo ser clasificada. Una de las cosas importantes cuando estén estudiando, jóvenes, estén repasando el tema de ICOFI y mirando las cuentas contables, una cosa es la denominación, pero también entender que detrás de la denominación representa algo. Me explico. Cuando nosotros estemos usando la cuenta caja, corresponde al dinero puro. Cuando estemos usando la cuenta banco, nos estamos refiriendo a cuando esté usando la cuenta corriente bancaria. Por eso es importante entender, hoy día estamos haciendo muchos ejercicios, jóvenes, donde por transferencia bancaria la empresa cancela una cuota de un préstamo por tal monto. Transferencia, en el fondo estoy usando la cuenta corriente. Cuentas por cobrar. Es un derecho de cobrar. ¿Cuándo se genera el hecho de cobrar? Porque yo he prestado un servicio y quería cobrar, y yo ya vendí algo, se generó un deudor, una cuenta por cobrar. Le puedo llamar cliente o deudores. Por lo tanto, voy siendo más específico con respecto a por qué deriva la cuenta por cobrar. Existencia. Nos vamos a estudiar todo el movimiento de mercadería. Existencia, mercadería. ¿A qué le llamo mercadería, jóvenes? Le llamo a aquello que tiene, por ejemplo, una librería. ¿Y qué es lo que es una librería? Técnicamente, si ustedes lo miran, compra productos, lápices, cuadernos, etcétera, etcétera, y vende el mismo producto a los clientes. Por lo tanto, la existencia se refiere a los productos que tiene para la venta. A eso también se le llama mercaderías. Un supermercado, ¿qué tiene? Mercaderías, existencia para la venta de los clientes. ¿Qué es lo que hace el supermercado? Compra eso y vende el mismo producto sin ninguna modificación. También van a haber cuentas que están asociadas al impuesto IVA. Por un lado vamos a hablar del crédito fiscal IVA y también vamos a hablar de otro concepto que también está detrás del impuesto a la renta, el PPM, pago provisional mensual. Por lo tanto, ya también lo estoy llevando a ir conociendo denominaciones de cuentas contables y a su vez también la estamos clasificando. Pero vuelvo a insistir, entender qué hay detrás de la cuenta. ¿Cuándo se genera esa cuenta? Eso es importante de entender, la naturaleza, el propósito de la cuenta y qué muestra concretamente. Más allá si es activo, pasivo, pérdida o ganancia. También es importante. ¿Por qué? Porque este reporte se construye a partir de las cuentas de activo y de las cuentas de pasivo y cuentas de patrimonio. Activos no corrientes, activos fijos, activos intangibles y otros activos a largo plazo. Por lo tanto,
vamos a establecer qué criterios son los que se determinan para las cuentas que van a agruparse como corriente y cuentas no corrientes. En el tema de los pasivos, vamos a entender que hay dos grupos de pasivos. Los pasivos exigibles, pasivo exigible, financiamiento externo, deuda con terceros, que pueden ser agrupados como pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Y acá también, a su vez, las cuentas por pagar, cuenta proveedores, préstamo corto plazo, impuesto renta por pagar, impuesto IVA por pagar, acreedores. Denominaciones que corresponde también a un grupo de cuentas, en este caso específico, ejemplos de cuentas que se entiende que son pasivos. Pasivos no corrientes, deuda exigible de largo plazo. Por lo tanto, ¿cuál podría ser un criterio que predomine para clasificar entre corriente y no corriente? En lo corriente está todo lo de corto plazo. ¿Y cuál es el plazo? El corto plazo en la contabilidad, hasta 12 meses. Todo lo que exceda 12 meses se entiende técnicamente largo plazo. ¿Y por qué? Porque los periodos técnicamente jóvenes, comerciales, en la contabilidad, son 12 meses, de enero a diciembre. Y las cuentas que van a conformar el patrimonio, jóvenes, cuenta capital y resultados acumulados. Y se tiene que cumplir que al sumar todos los activos, tiene que ser igual al sumar tanto los pasivos exigibles como más el pasivo no exigible, que es el patrimonio. El monto que tendríamos que colocar acá, jóvenes, es igual a ambos montos. Primer reporte, primera estructura propiamente tal. El estado de resultados, jóvenes. El estado de resultados integrales, que es el nombre correcto técnicamente que deberíamos hacer uso, ¿qué es lo que muestra? El desempeño del periodo, solo desde el periodo. Recuerden que la característica de este balance anterior arrastra los saldos finales como saldos iniciales en las cuentas, tanto de activos, pasivos, patrimonio. Saldos finales entran al ejercicio que estamos citando como los saldos iniciales, le incorporo los movimientos que resultaron en dicho periodo y me arroja saldos finales. Sin embargo, las cuentas de resultados, jóvenes, solo las cuentas de resultados, los movimientos del periodo. ¿Qué cuentas con las cuales vamos a construir el reporte que tenemos a la vista? Jóvenes, las cuentas de ganancia y las cuentas de pérdida. Pero también vamos a entender que dentro de las ganancias vamos a hacer una distinción en hablar de ingresos, que es positivo, ganancia, pero dentro de las pérdidas también vamos a hablar de gastos. Presentación, cuando yo construyo un estado de resultado integral, jóvenes, lo puedo hacer de dos maneras, bajo la noción de función o por naturaleza. Aquí, jóvenes, fundamentalmente estoy optando por el de función, que es el más común, propiamente tal, y el que muestra de alguna manera clasificada el grupo de cuentas. Ingresos de actividad ordinaria, que corresponden a los ingresos por venta, las ventas propias del giro, menos el costo por venta, nos da la ganancia o pérdida bruta, llámese en términos generales el margen bruto. Y a este, jóvenes, le incorporo todos los otros ingresos y gastos propiamente tales. Después vamos a hacer otra distinción, donde van a haber parte operacional y parte no operacional. Aquí estoy mostrando el reporte estándar que muestra la contabilidad. Que después nosotros hagamos una clasificación entre lo operacional y lo no operacional es una distinción adicional que estamos planteando. Acá estoy mostrando lo genérico. Aparte del margen bruto, joven, tengo otro ingreso por función, gasto de administración, otros gastos por función, pueden ser de venta, etcétera, etcétera. Ingresos financieros. Tengo instrumentos que me están arrojando intereses, dividendos, etcétera. Costo financiero, también yo tengo costo de carácter financiero, pago intereses, etcétera.
Diferencia de cambio. ¿Qué es lo que es una diferencia de cambio? Cuando hago operaciones con moneda extranjera, estoy haciendo una operación en un momento con dólar y después hago otra operación con dólar, tipos de cambio distintos. Tengo que reflejar si es positiva o negativa, porque puedo estar ganando, puedo estar perdiendo dependiendo del tipo de cambio. Y cualquier otro tipo de clasificación que podamos incorporar como cuenta de resultados, entendiendo ganancia, pérdida como grupo o bien como ingreso y gasto como algo más específico. De tal manera que me daría, jóvenes, la ganancia o la pérdida antes de impuestos, calculamos el impuesto y sale el resultado del periodo. Aquí hay una clasificación un poquito más amplia, jóvenes, porque entendemos que también hay un conjunto de empresas que este resultado que yo logro acá, lo puedo separar para quienes controlan operaciones continuas y operaciones discontinuas. Ahí volvemos a lo mismo anterior, operacional y no operacional. Otra clasificación. Y además, esta ganancia y esta pérdida obtenida, clasificada como operaciones continuas versus discontinuas, jóvenes, ¿cuál es la parte que le corresponde a los controladores de una empresa versus a los no controladores? Es decir, a los que tienen menos participación de ella. Y ahí tengo, jóvenes, la estructura genérica de un estado de resultados, donde, vuelvo a insistir, coloco solo de dichas cuentas el movimiento de dicho periodo, sin arrastrar el saldo final versus el saldo final. El resultado que me arroje este estado de resultados, jóvenes, se entiende que está incorporado aquí en el resultado acumulado. Por lo tanto, este resultado acumulado que está en el balance incorpora el resultado del periodo más los resultados que vienen de ejercicio anterior. Sin embargo, el estado de resultado específico es solo el estado de resultado del periodo. Los otros reportes correspondientes, jóvenes, el estado de flujos de efectivo. En el fondo, ¿qué muestra? Ya estoy usando un término un poco más específico, ya no estoy diciendo flujo de efectivo, sino técnicamente estoy mostrando capacidad de liquidez. En el fondo, este reporte es un reporte que también se usa para mirar la composición del efectivo más el efectivo equivalente. Tengo dos métodos para la construcción de este, lo que llamamos el método directo o método indirecto. Y aquí muestro, curiosamente, jóvenes, la estructura de un estado de flujo efectivo, donde una de las particularidades que uno debe entender, que estos flujos pueden ser positivos porque llega efectivo a la empresa, como también negativo porque sale efectivo de la empresa. La otra condición que tiene este reporte en que debo distinguir, jóvenes, cuál es la actividad que genera tanto el ingreso como la salida. Por eso vamos a tener, a partir de los más y menos, si hay ingresos percibidos o gastos pagados provenientes de actividades de operación, actividades de financiamiento y actividades de inversión. Ahí, al arrastrar los más y los menos, tengo una diferencia del periodo, le agrego el saldo inicial de efectivo más efectivo equivalente con el cual yo empecé dicho periodo, me da el saldo final de este reporte correspondiente. Jóvenes, características, vuelvo a insistir, capacidad de liquidez nos muestra al analizar al leer, al interpretar aquello, y luego dos métodos para su construcción, el método directo o método indirecto, y cuya estructura es la que tenemos a la vista, donde primero indico los ingresos, jóvenes, de las operaciones como los gastos pagados, luego el financiamiento y la inversión, y tengo la diferencia que puede ser positiva y negativa. Le agrego el saldo inicial del periodo y llego al saldo final de dicho periodo. Y finalmente, jóvenes, tenemos el estado de cambio en el patrimonio. Variación en el patrimonio. Tengo que identificar los aumentos y las disminuciones en el patrimonio. Pero ¿cuál es el esquema que tengo acá? Yo parto, jóvenes, con el saldo inicial de acá, más menos las variaciones correspondientes para llegar al saldo final de acá. Y acá estoy
mostrando ya más esquemáticamente la composición y la estructura y el contenido de esto. Entonces yo parto el 1 de enero con la situación patrimonial, como dice uno, que es lo que significa el patrimonio que tiene, el capital, que serían los aportes, si hay utilidad de ejercicios anteriores, la utilidad del ejercicio que tenemos que determinar, o una columna de partida que no constituye lo anterior, y llego a lo que le llamamos el patrimonio neto, la suma y resta correspondiente. Le agrego los aumentos, utilidad del ejercicio, aporte de capital, es decir, se han habido nuevos aportes que han efectuado los dueños, y otros incrementos que efectivamente, jóvenes, distintos a la utilidad del ejercicio y a aportes que hayan efectuado los dueños. Y con respecto a las disminuciones, tengo que entender que pueden haber retiro de capital, es decir, los dueños deciden sacar capital directamente de los mismos que han aportado ellos. Reparto de utilidades. Han habido utilidades y los dueños deciden sacar esas utilidades a favor de ellos, porque necesitan hacer, ellos como persona necesitan recursos, distintos a los recursos que requiere la empresa, que son cosas distintas. Al ejemplo que me preguntaron anteriormente, jóvenes. Primer acto yo tenía 1.000 pesos. El segundo acto, yo aporto 400. Tengo 1.000 pesos en el primer acto yo como persona y sigo teniendo 1.000 pesos como persona. Pero la empresa ahora que creé tiene solamente 400 aportados. A lo mejor llego a 10.000 porque generé utilidades y yo como dueño decido si la dejo en la empresa o la retiro. Cuando hablamos de reparto de utilidades es porque estoy sacando las utilidades por decisión que yo he tomado como dueño, o si hay 2 o más dueños, son decisiones de todos. Pérdida del ejercicio, no hubo ganancia, hubo pérdida. Y otras disminuciones que no son clasificadas ni como retiro, ni como reparto de utilidades, ni pérdida. De tal manera que a sumar el valor de acá, jóvenes, tiene que cuadrar, como dicen la gente, en la contabilidad todo cuadra. Jóvenes. El documento 1, que fue la primera parte donde a ustedes los llevo, jóvenes, y lo incorporo a hablar ya de contabilidad, el documento en la sesión 7-8, ya estamos siendo un poco más desagregados para llegar a este otro documento, jóvenes, donde abiertamente, jóvenes, lo incorporo en la contabilidad. Con la terminología y también con las estructuras y el contenido que cada reporte debe tener. Doy la pausa para ver si hay alguna pregunta, alguna duda que requiera alguna explicación. Profe, yo tengo una pregunta, pero ¿de cuándo va a ser de nuevo esta clase con otro paralelo? Pero esta parte, solo la segunda parte. A ver, esta parte técnicamente, correspondería al jueves, en 7-8, 9-10, al otro grupo. ¿Ok? Esta parte. El documento anterior sería la clase que voy a dictar mañana. Ahora, creo que ustedes se merecen una explicación, jóvenes, con la velocidad con la cual estamos operando. Se entiende de que empezamos la semana pasada, esta es la segunda pasada, y la próxima semana es una semana pausa, ¿cierto? Que se dio libre, producto de la semana del 18, y también se aprovecha y retomamos. Yo podría haber tomado una decisión de haber avanzado mucho más rápido con otro documento, pero creo, y tomé la decisión, jóvenes, de quedar hasta aquí nomás. Y por un tema práctico y operativo. Porque se entiende que esa semana, y así se reconoce, todos hemos experimentado presiones, estamos agobiados, estamos cansados, estamos aburridos de la cuarentena, más uno, menos otro. Ustedes mismos están distantes, jóvenes, están operando con Onda Azul, las clases. Hemos ido experimentando y no saco nada de meter una cantidad de materia en cuanto a cantidad. Sí, va a quedar todo en la superficialidad, pero prefiero tener 3 documentos planteados en forma de una pausa tranquila para después ya volver con después del 18 y tomar un ritmo un poco más contundente, un poco más
acelerado, jóvenes, con respecto. Estamos con la amplitud que creo pertinente y me parece que estamos dentro de los márgenes normales. ¿Ok? Y además también voy a aprovechar también en esa pausa de la próxima semana, jóvenes, a preparar un material que también va a ser de apoyo para entregarles ejercicios, ya lo que ya aparecen ahí como ejercicios, pero también un apunte elaborado por mí. Estoy revisando el que yo siempre habitualmente subo para también tener un apoyo de estudio jóvenes también y para el primer certamen. Así que eso. Así que a su pregunta, esta clase, este documento correspondería al jueves en los otros paralelos. ¿Sí? Tanto en el 7-8, en el paralelo 3, y después repito la clase porque hago clase al paralelo 2, 9-10. ¿Sí? Jóvenes, esta es una clase, yo sé que es técnica, por eso yo hice el preámbulo, que estaba hablando con los mecánicos, estaba hablando con los químicos, estaba hablando con el diseñador de productos, estaba hablando con un civil, como mencioné de las carreras, con un electrónico, estoy nombrando ingeniería, pero estamos en la asignatura nuestra. Lo estoy sacando de las matemáticas, lo estoy sacando de la química y cualquier otra asignatura propia de la especialización de la ingeniería. Lo estoy llevando al lenguaje de información y control financiero como curso, como asignatura. Y este es un ejercicio natural que tienen que ir asimilando. ¿Por qué? Porque es lo propio de la asignatura. Era lo que yo había explicado. Jóvenes, no sé si ellos. Y todo lo que mostramos ahora, yo mostré la lógica. Ya vamos a ir viendo a partir del lunes cuando volvamos de la semana del 18, necesariamente. Lo otro que también es importante, jóvenes, cuando empiezan a repasar y a estudiar. Hay material, sí, hay ejercicios, sí. Entiendan la cuenta primero. ¿Qué es? ¿Qué representa la cuenta por sí sola? Luego vayan a la clasificación. ¿Y por qué la clasifican? Cuenta de activo, cuenta de pasivo, pasivo exigible, pasivo no exigible, patrimonio, y luego si son pérdida o cuenta de ganancia, ingresos versus gastos. Y lo otro que también es importante, jóvenes, en este caso ya informado, cuándo es corriente, cuándo no es corriente, cuánto es pasivo corriente, pasivo no corriente. Un criterio para clasificarlo en ese sentido es el plazo. Plazo máximo, 1 año, jóvenes, corto plazo. Otro criterio para clasificar esta lógica de corriente y no corriente, si es del giro o no giro directamente. Entonces, hay criterios para llegar a establecimiento cuando una cuenta es corriente y cuando no es corriente. Acá estoy mostrando las cuentas más clásicas y habituales que uno presenta en los ejercicios. ¿Sí? Jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que quieran o inquietud a resolver? Profe, yo ya dio las definiciones de activo y pasivo. A ver, yo por una costumbre no pretendo y no trabajo mucho con definiciones, pero sí que voy dando elementos suficientes, como por ejemplo, entiendas, ¿qué es lo que son los activos? Son todos los recursos con los que cuenta una empresa, una entidad, para llevar a cabo su actividad. Por ejemplo, ¿qué cuenta aquí? Con caja, dinero, cuenta con banco, cuenta con una cuenta corriente, cuentas por cobrar, clientes deudores, cuenta con un derecho de cobrar. Existencia, tiene productos para vender. Crédito, tiene un derecho de un crédito que se genera a partir de un impuesto. Y tiene bienes que se clasifican en activo fijo y activo intangible. Es decir, los activos son todos los recursos con los cuales ustedes cuentan para desarrollar el giro. En otras palabras, la universidad tiene dinero, tiene cuentas corrientes, tiene terreno, tiene edificio, tiene equipo, tiene laboratorio para poder. ¿Qué es lo que son los pasivos? Hay 2 grupos de pasivos. Deuda con terceros y deuda con los propios dueños que creó la empresa. Cuando yo les planteé a ustedes esta construcción de esta entidad que yo creé con 400 pesos, la empresa me debe a mí ahora. ¿Por qué?
Porque la contabilidad, en su lógica de registrar las transacciones, separa la entidad del dueño. Por lo tanto, la contabilidad, técnicamente, la separa. Hay contabilidad propia de la entidad como tal, y es justamente cuando nosotros hacemos las preguntas, diferente a la propiedad, o sea, la cuantía que puede tener uno como persona. Entonces, aquí donde ustedes tienen que ir entendiendo la lógica de la contabilidad. Como también vamos a entrar, jóvenes, y voy a mostrar los documentos donde se van a encontrar con algunas definiciones. Donde ustedes se van a encontrar con definiciones de activo y de pasivo, y obviamente ahora, y a los que les gusta estudiar con libros, jóvenes, cualquier libro de contabilidad que hable de contabilidad general sirve para apoyar todo lo que ustedes crean pertinente como definiciones. Así que, ojo, tengo la costumbre de ir madurando, jóvenes, los conceptos y dando los ejercicios e insistiendo esta cuenta de qué es lo que es y por qué, por esto, qué es lo que muestra la cuenta y así. Además, como se entiende de que jóvenes trabajamos con un universo no limitado, no debería decir limitado, sino muy propio de la asignatura Información y Control Financiero, un conjunto de cuentas, que son más o menos las que estoy ahí mostrando propiamente. Hay otras, desde luego que hay otras que van a ir apareciendo, pero la mayor cantidad de cuentas ya las estoy mostrando y las estamos clasificando como tales. ¿Sí? Jóvenes, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud o duda que tengan? Y lo otro que, más que nada, si no hay preguntas, jóvenes, yo preferiría, en vez de trasladar otro documento y tirarlo encima de esto, ya tenemos 3, más otro más, creo que sería redundar. Yo prefiero que volviendo del 18, vamos a llegar más animosos y ahí ya tenemos un ritmo distinto, jóvenes, para retomar. Y que por lo demás, todos merecemos un descanso la próxima semana. Jóvenes, preguntas, dudas, de lo contrario estaríamos terminando la sesión de hoy día. Hasta aquí. No más dudas, no más ¿Cuándo preguntas. comenzará la ayudantía, profe? Estoy consiguiendo el ayudante, pero yo prefiero la ayudantía cuando ya muestre técnicamente con mayor profundidad los conceptos que hemos trabajado hasta este momento. Recién ahí. ¿Por qué? Porque el ayudante probablemente va a llegar a hacer ejercicio y va a haber mucha materia que ustedes todavía no han visto propiamente tal. Entonces, toda la ayudantía van a ser después del 18. ¿Sí? Y ahí van a estar en condiciones, con material más sólido, obviamente. Yo, de todas maneras, todo este material ya está en la plataforma Aula, hay material adicional que usted puede ir revisando y quedo atento para el que esté estudiando, jóvenes, revisando el contenido. Si hay consulta la próxima semana o durante esta semana y la próxima semana, no duden en WhatsApp. Así que, ojo con eso. Así que ahí también yo presto apoyo. ¿Estamos de acuerdo? Así que no tengo ninguna dificultad para poder asistirlo. Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, quedaríamos hasta acá por un tema netamente de carácter operativo. Y obviamente volvemos el lunes 14, sería el lunes 21 y ahí retomamos nuevamente 100% las clases jóvenes. ¿Ok? Ok, profesor, muchas gracias. Ok, Bien, profe, jóvenes, gracias. un abrazo, pásenlo bien, descansen, tonifíquense y obviamente también cuídense. Y nos estamos viendo.